Hola, hoy vamos a dar una clase de yoga y ya sabéis que necesitáis llevar ropa cómoda de deporte y calcetines o ir sin calcetines. Podéis ir descalzos, pero no es recomendable llevar las zapatillas. También es importante tener una colchoneta o algo blandito como una toalla, ¿vale? Y ya podremos empezar. Primero vamos a hacer los dibujos y haremos las posturas y a continuación una historia súper chula con cada una de las posturas que habremos aprendido. Mirad, primero tenemos que dibujar un barquito, un delfín, un pececito, una langosta y por último una ranita súper chula con los ojos saltones, que no se os olvide, hay que dibujárselos muy grandes. Muy bien, pues vamos a empezar con la primera postura. ¿Os acordáis? Era el barquito. Pues nos vamos a la colchoneta y mirad, esta es de equilibrio, ¿vale? Vamos a intentar mantener el equilibrio todo lo que podamos. Subimos las piernas, las estiramos y despegamos las manitas del suelo. Mantenemos en esta posición un ratito aguantando. Muy bien. Y vamos a por la siguiente postura. Habíamos dicho que era el delfín. Vale, pues vamos allá. Mirad, vamos a colocarnos primero en esta posición, ¿vale? Y desde aquí apoyamos bien las puntitas de los pies y ¡hop! Arriba. Llevamos el culete atrás todo lo que podamos, intentando pegar esos talones en el suelo. Miramos al ombligo y aguantamos unos segunditos. Muy bien. Vamos con la siguiente postura. ¿Qué animalito nos toca ahora? El pececito. Venga, pues nos vamos a tumbar boca arriba. ¡Uy, qué bien! Y ahora llevamos la cabecita hacia adentro. La vamos deslizando poco a poco. Y aguantamos ahí unos segundos. Muy bien. Cambiamos de postura. Nos quedan dos animalitos. Vamos ahora a por la langosta. Ahora nos vamos a tumbar boca abajo. Y desde aquí, las manitas atrás, los brazos bien estirados. A la de una, a la de dos. Y arriba, despegamos piernas, despegamos el pecho, los bracitos de la colchoneta y miramos al frente. Muy bien. Y solo nos queda una postura por aprender, que sería la postura de la rana. Volvemos otra vez a la colchoneta, nos ponemos boca abajo, nos cogemos de los piececitos y nos quedamos ahí. Intentamos que los pies toquen el culete. Aguantamos unos segundos. Muy bien. Y ahora sí, espero que os acordáis de todas. Vamos a empezar con la historia. Bueno, pues érase una vez Cindy, una niña muy guapa, muy guapa, muy guapa. Tenía un barquito y entonces decidió ir al mar ese día que se había despertado con muchas ganas de aventura. Decidió irse al mar en su barquito. Entonces, para subirse al barquito, tenía que hacer la postura del barquito. Muy bien, pues empezó a navegar, a disfrutar
del día, del sol, y de repente escuchó: ¡Socorro, socorro! Y dijo: ¿qué pasa? ¿Quién me llama? ¿A que no sabéis quién le llamó? Le llamó el delfín. Y le dijo Cindy: ¿qué te ocurre, delfín? Y el delfín le dijo: Cindy, tengo un problema y es que me he quedado atascado en un plástico. Necesito subir a tu barco. Y Cindy le dijo: no te preocupes, yo te salvaré y subirás a mi barco. Pero para eso tienes que hacer la postura del delfín. Y el delfín dijo: ¡bah! Eso está chupado. A ver si os acordáis. Aguantó unos segunditos hasta que Cindy le dijo: muy bien, ahora sí, delfín, ya te he rescatado y puedes quedarte conmigo en el barco navegando. Y siguieron navegando, navegando y navegando hasta que de repente escucharon: ¡socorro, socorro! Y el delfín dijo: Cindy, hay un pececito que necesita nuestra ayuda. Le ha pasado lo mismo, se ha enganchado con un montón de plásticos. Y dijo Cindy: madre mía, pues vamos a ayudar al pececito. Y entonces el pececito, ¿qué tuvo que hacer? La postura del pececito. Se tumbó boca arriba y desde aquí metió la cabecita hacia adentro. Aguantó unos segundos hasta que Cindy le dijo: muy bien, pececito, ahora sí, te he rescatado y puedes navegar con nosotros, ya estás a salvo. Y de repente, mientras iba navegando, escucharon: ¡socorro, socorro! ¿Quién era? La langosta. Dijo la langosta: Cindy, por favor, necesito que me ayudes. No puedo salir de aquí, estoy súper enredado de plásticos. Y Cindy dijo: no te preocupes, lo hemos hecho con todos los animalitos, también lo vamos a hacer contigo, pero tendrás que hacernos la postura de la langosta. Y entonces se tumbó boca abajo, a la de una, a la de dos y arriba. Estiró bien las piernas y los deditos de los pies y de las manos, aguantando, haciendo su postura. Cindy dijo: está bien, langosta, ya he podido rescatarte y ahora sí, estamos todos y nos vamos a ir navegando a disfrutar del día. Y ya no quiero más problemas. Pero de repente, ¡socorro, socorro, socorro! Y todos los animalitos dijeron: ¡otro más! Cindy, tenemos que salvarle, no podemos seguir. Y Cindy dijo: venga, a ver, vamos a salvarle. Y entonces dijo el delfín: mira, si es mi amiga la ranita. Dijo: si la ranita, yo no me voy a ninguna parte. Dijo Cindy: no pasa nada, pero tendrá que hacer la postura de la ranita. Si no, no le vamos a poder rescatar y salvar de los plásticos. Entonces, la ranita, como estaba deseando subir al barquito y salvarse de todos esos plásticos, hizo su postura de la ranita. Y entonces Cindy le dijo: está bien, ya te he rescatado y ya puedes venir con nosotros a seguir navegando. Siguieron navegando y navegando y navegando. Y como no tenía nada que hacer en el barquito y ya no encontraron más animalitos que salvar, se pusieron a limpiar el mar, a sacar todos los plásticos, tapones de botellas y todo lo que encontraron. ¿Sabéis qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que empezar por no tirar plásticos al mar ni hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque así salvaremos a los animalitos.
¿vale? Un beso muy grande y espero que aprendáis mucho. ¡Adiós!